Ahora sí, hola a todos, bienvenidos al webinar. Tenemos ya las 4:03, así es que vamos a proceder a empezar. Todos los panelistas están ya. Mil disculpas si es que hubo algún tipo de problema con el tema del cambio horario, pues como hay tantos diferentes usos horarios, em, entre las diferentes ciudades latinoamericanas, nosotros pusimos el uso horario en el que nosotros estamos, el estándar de Europa Central, y esperamos que no haya habido ningún tipo de confusión por eso. En todo caso, vamos a proceder a empezar y bienvenidos. Mi nombre es María Rosa Muñoz, soy investigadora del Wuppertal Institute aquí en Berlín, Alemania. Y ahorita estamos representando al proyecto Urban Pathways. Les presento también a mi colega Lisa Graf. Ella también va a estar apoyando en el tema del webinar. Y pues bueno, podemos comenzar ya, y quisiera también agradecer muchísimo a los panelistas que nos acompañan el día de hoy. Tienen unas iniciativas muy interesantes que nos gustaría compartir con todos ustedes, y como saben por la invitación que les enviamos, la idea es que estas iniciativas sirvan para motivar a cada una de las ciudades que estén participando a replicar iniciativas similares en las ciudades durante los meses de septiembre y octubre, en los que se realiza la Semana de la Movilidad, el Día Mundial Sin Auto, se realiza también el Día de Caminar y Pedalear a la Escuela, y también el Día Mundial del Hábitat. Entonces, esas son todas iniciativas que pues con las que nosotros no tenemos ningún interés de competir, sino más bien de unirnos, de sumarnos, de generar sinergias con estas iniciativas, y con eso también generar una masa crítica mayor respecto a lo que significa la movilidad activa, por un lado, que es, digamos, una de nuestras fortalezas como equipo, pero también articularlo con otro tipo de sectores, con otros sectores que también contribuyen a la mitigación del cambio climático, como es el tema de los residuos. Entonces, aprovechar justamente para que haya este intercambio intersectorial, para fomentar la cooperación interinstitucional entre las diferentes agencias municipales con las ciudades que venimos trabajando, y también la cooperación con entidades no gubernamentales, con ONGs, con asociaciones ciclistas, con asociaciones de peatones y demás, que también vienen realizando un importante trabajo. Y nos parece muy interesante los panelistas que tenemos aquí, porque por un lado tenemos a Belo Horizonte, que presenta su caso como Zona 30, que lo viene implementando como gobierno local. Luego tenemos a ITDP, que es una organización internacional trabajando en el tema de movilidad sostenible. También tenemos a Ciudad Emergente, trabajando en el tema de urbanismo táctico. Y también tenemos a Marcela Guerrero, anteriormente en Open Street South Africa, que también nos va a presentar un poco de cómo ha sido la experiencia tanto pues, de Colombia, de Bogotá, en el tema de la movilidad sostenible, como en Sudáfrica, y cómo ha sido implementar este tipo de actividades en dos contextos tan diferentes. En todo caso, les quiero contar un poco de cómo surgió la iniciativa Ambientalízate, la que hemos llamado Ambientalízate, co-creando barrios seguros, amigables y verdes, que va a tener lugar en septiembre y octubre, como les mencioné. Y la idea de esta iniciativa es justamente que hemos venido trabajando con varias ciudades. Una de nuestras ciudades piloto, nuestra ciudad piloto en Latinoamérica es Belo Horizonte, y con Belo Horizonte hemos venido trabajando muy cercanamente. Y ellos en abril implementaron la primera Zona 30 en el barrio Cachoeiriña, y también han trabajado de cerca con la implementación de estas formas de diseño urbano, junto con también talleres con ciudadanos, y también el tema de las escuelas. Es decir, este barrio, la primera implementación que se hizo de esta Zona 30 fue alrededor de escuelas y hospitales, teniendo en cuenta que son zonas con personas que están mucho más expuestas a tener accidentes de tránsito. Eso fue por un lado. Luego nos dimos cuenta que hay varias de las otras ciudades con las que hemos venido trabajando que están trabajando en actividades similares. En Cuenca, por ejemplo, se está implementando la biciescuela.
y también con a las organizaciones con las que hemos venido trabajando. Está el caso de ITDP, que implementó el tema de entornos escolares seguros en Ciudad de México, un piloto que se hizo en el 2018 y que se quiere replicar ahora en el 2019. Y finalmente está el tema de calles compartidas, que lo está implementando Ciudad Emergente, que ha implementado ya en Santiago, ha implementado también en algunas ciudades en Centroamérica. Y la idea es justamente que estas ideas, estas iniciativas pueden ser replicadas en otras ciudades, en otras de las ciudades que están participando. Y como les decía, esto es, bueno, a nivel local, lo que ha venido pasando y lo que nos hemos dado cuenta, hay muchas iniciativas muy, muy interesantes por parte de tanto organizaciones como gobiernos locales. Y la idea es también que a nivel regional y a nivel global, también hay muchas iniciativas para crear conciencia acerca del tema de movilidad activa y acerca del tema de manejo de desechos también. Entonces, pues bueno, algunas de las iniciativas en las que nos estamos apoyando es el tema de la Semana de la Movilidad, que si bien es una iniciativa que surge de Europa, hay muchas ciudades latinoamericanas que llevan a cabo actividades durante la Semana de la Movilidad y que ya lo tienen instituido como algo que se hace cada año, y más aún el Día Mundial Sin Auto. Luego tenemos este año, tenemos la Huelga Mundial por el Clima, que es una iniciativa que está convocada por Fridays for Future, este grupo de jóvenes y adolescentes que salen a las calles todos los viernes a protestar para que se tomen acciones concretas respecto al cambio climático. Ellos han convocado una huelga mundial el 20 de septiembre, en el que no solamente participen jóvenes y adolescentes, sino también participen pues todos, porque a todos nos incumbe, ¿no? Y luego tenemos también el día de caminar y pedalear a la escuela, que es una iniciativa que se hace ya en casi 40 países, y la idea es fomentar el tema de la movilidad activa entre niños y adolescentes, brindándoles espacios seguros en los que ellos se puedan movilizar fácilmente. Y por último, tenemos el Día Mundial del Hábitat, que este año se va a tratar de cómo convertir los residuos en riqueza, cómo entender desde otra perspectiva el tema de los residuos, y en vista de que nuestro proyecto se implementa también por ONU Habitat, nuestro proyecto Urban Pathways se implementa también por ONU Habitat, nos parece importante también atar a esto, y además Urban Pathways es un proyecto que no solamente se dedica al tema de movilidad, sino que es un proyecto que se enfoca en el tema de mitigación ambiental, en la mitigación de los efectos del cambio climático, y no solamente en el tema de movilidad, sino también en el tema de residuos y en el tema de energía. Entonces, en este caso queremos combinar estas campañas de concientización junto con conjuntamente el tema de movilidad activa con el tema de manejo de residuos. Y nos hemos encontrado con iniciativas muy interesantes, tanto en el tema de movilidad activa como en el tema de desechos. Entonces, nos parece muy interesante como compartirlos, como que se genere una masa crítica más interesante. Y pues, ¿qué actividades son las que estamos proponiendo? Pues los panelistas nos van a explicar con mayor detalle, pero la idea es justamente implementar cosas como zonas 30, como ciclovías temporarias, como ciclovías recreativas, asimismo el tema de calles compartidas, plazas, ocupar espacios como parqueaderos, convertirlos en plazas de forma temporal. Y luego también está el tema del día de caminar y pedalear a la escuela, que es muy enfocado hacia niños, en cómo generar conciencia en ellos que finalmente son potenciales usuarios de vehículos particulares. Entonces, si es que logramos generar conciencia en ellos, es probable que en un futuro, o al menos una parte de ellos, decida no moverse en vehículo particular si es que tienen la posibilidad, y buscar otros medios, ¿no? Entonces, un poco eso. Y la idea de las acciones que estamos proponiendo, si bien son temporales, la idea es que, y como les van a mostrar los panelistas,
es que estas acciones que son de corto plazo generan la conciencia y generan el empoderamiento de la ciudadanía de tal forma que hacen que se puedan volver procesos de largo plazo y se implementen de forma permanente. Y en términos de las actividades propuestas relacionadas al tema de reciclaje y manejo de desechos, pues hemos pensado en algunas actividades relacionadas con el reciclaje, reusar, por ejemplo, con mercados de pulgas, campañas un poco más culturales, artísticas, tal como Pink My Carroza, cosas así que se pueden realizar. Y también se puede combinar el tema de generación de educación cívica con también actividades mucho más lúdicas que permiten a los niños, por ejemplo, involucrarse mucho más. Y también hemos incluido un componente de medición de impacto. Estamos trabajando con Fab Lab Barcelona y la idea es integrar también la medición de la calidad del aire en los sitios que se intervengan. Es decir, cada una de las ciudades con las que estamos trabajando escogerá la zona en la que se van a hacer la mayor cantidad de las actividades por el Día Internacional Sin Auto, y monitorearemos la calidad del aire desde principios de septiembre hasta finales de octubre para monitorear cuál es el impacto de este tipo de intervenciones con el objetivo de cuantificar de alguna forma el impacto que pueden tener estas iniciativas y qué pasaría si es que estas iniciativas fueran implementadas de forma permanente. Y bueno, aquí está el plan de trabajo. Este es el primero de la serie de webinars que tenemos planificados. Desde nuestro punto de vista, el tema de generación de capacidades y de intercambio entre las ciudades con contextos similares es muy importante y por eso ese es el motivo de estos webinars. Entonces, este es el primero. El segundo, bueno, tenemos 3 webinars sobre manejo de desechos. Uno en inglés, uno en portugués y uno en español. El webinar sobre manejo de desechos en español será el 15 de agosto. Les invito desde ya a participar en ese webinar. Y finalmente tendremos un tercer webinar en español que será acerca del funcionamiento de los dispositivos de medición de la calidad del aire. Pues los dispositivos tendrán que ser manejados por cada una de las ciudades, entonces la idea es como que los mismos proveedores de estos dispositivos transmitan los conocimientos acerca de cómo es la mejor forma de instalarlos, dónde instalarlos, qué precauciones tener y demás. Y pues bueno, como les digo, las actividades se llevarán a cabo en septiembre y octubre y cada ciudad, bueno, decidirá qué actividades hace cuándo. Para nosotros los días más importantes son el Día Mundial Sin Auto y también el día de caminar y pedalear a la escuela. Así es que pues las ciudades de todas formas decidirán cómo llevar sus actividades dependiendo de sus prioridades y las actividades que ya hayan venido realizando. Eso es de parte de Urban Pathways y de parte de la iniciativa. Pues felices de que más ciudades se unan y pues bienvenidos. A continuación tenemos a Davor, que es director de proyectos de Ciudad Emergente, donde ha liderado iniciativas piloto de cohesión social, resiliencia urbana y Smart Cities, junto con coordinar procesos de transferencia de conocimiento e innovación urbana entre Europa y América Latina. Entonces, pero antes de empezar, para tener un poco más de idea de quiénes están presentes aquí y como que para que los mismos panelistas tengan una mayor idea de en qué enfocarse, pues nos gustaría que respondan esta pregunta. ¿En qué tipo de organización trabajan? Entonces, para tener una mejor idea de hacia qué sector nos podemos enfocar. Y estos son los resultados. 63% de los participantes vienen de gobiernos locales, nos parece muy bien, es uno de nuestros primeros targets. Organizaciones de la sociedad civil también 19% y 19% del sector privado. Bueno, una gran participación. Muchas gracias por votar y pues ahora sí le voy a dar la palabra a Davor. Muchas gracias por la invitación. Espero poder, desde lo que hemos hecho en Ciudad Emergente, contribuir con ideas
para esta semana de la movilidad, que por lo demás nos parece muy, muy interesante. A ver, voy a iniciar la presentación. Perfecto. Bueno, como les decía, muchas gracias por esta invitación a Caminando y Pedaleando por Barrios Más Seguros, Amigables y Verdes, que se relaciona mucho con lo que nosotros hemos estado haciendo en proyectos como Calles Compartidas. Bueno, en Ciudad Emergente, principalmente nosotros buscamos construir colectivamente las ciudades para poder hacerlas mucho más vivibles, porque nos interesa construir, perdón, este panel me está... Porque nos interesa construir el tipo de vida y el tipo de ciudades que nos dé razones para poder valorar, ¿cierto? Y esto intentando acercarnos a algunas teorías de justicia social, como las que plantea Amartya Sen, donde principalmente dicen que el desarrollo pasa porque las personas tengan las herramientas suficientes para poder decidir la vida que quieren vivir, en un enfoque siempre puesto en el ejercicio, en la praxis de las intervenciones urbanas que generen el cambio en las personas, no solamente en los tomadores de decisión. Y que estos procesos, además, al ser repetitivos, puedan aumentar la participación, buscar mecanismos para la co-creación y aumentar el capital social que finalmente hacen estos cambios. Lo importante es siempre estar evaluando que estos procesos no sean dirigidos y que el rol ciudadano sea siempre el que sea el protagonista. Nosotros hemos trabajado en más de 10 países, hemos implementado alrededor de 100 tácticas y hemos podido invitar a muchos socios y colaboradores, más de 1000 personas, a que nos puedan ayudar a hacer los proyectos que hacemos implementando esta metodología que se llama urbanismo táctico. ¿Qué es el urbanismo táctico? Principalmente son acciones de corto plazo que nos permiten generar cambios en el largo plazo. Y esto porque muchas veces los tiempos de la ciudad no son los mismos que los tiempos de las personas. Acá un ejemplo de un río que pasa por Santiago, el San Juan de la Guada, tuvo en carpeta alrededor de 9 años y recién el año pasado se inauguró su primera fase. Es decir, los tiempos de las personas no son los mismos que los tiempos de la ciudad y esta es una forma de poder acercar esos tiempos. Nuestra metodología está en la unión de estas estrategias, estas tácticas en el espacio público, asociados a herramientas que nos permitan generar un grado o cierto grado de incidencia, no solamente en gobiernos locales, sino que también en gobiernos en general y, por qué no decirlo, tal vez en la región, en Latinoamérica o en el mundo. Entonces, son estas acciones tácticas de corto plazo en el espacio público que deben ser livianas, baratas y rápidas para poder invitar a la comunidad a que se puedan sumar a estas acciones, como por ejemplo una calle compartida, y se implementan estas herramientas para poder levantar datos antes, durante y después de la implementación de la táctica. Y una de las herramientas, por ejemplo, es el estudio de vida pública que aplicamos principalmente en proyectos de mejoramiento de espacios públicos. Y en esta vuelta, lo que nos interesa es poder generar esta incidencia. Es decir, nos movemos siempre en un círculo, más que un círculo, en una espiral donde construimos, medimos y aprendemos para luego volver a construir. En tácticas, como una de las imágenes que mostrabas tú en la presentación, es estas intervenciones con botellas que representa el volumen que la ciudad de Valparaíso bota la basura una vez al día, y que nosotros lo representamos en este techo para cubrir una de las plazas más importantes de la ciudad. O, por ejemplo, esta ciclovía experimental que nos permitió preguntarle a la ciudadanía qué tan importante era esta ciclovía en esta calle en particular. Esta táctica se hizo ya hace más de 5 años y hoy día se está inaugurando o se decidió empezar a construir una ciclovía definitiva. O herramientas, por ejemplo, como el árbol de ideas,
o los mapeos participativos, los estudios de vida pública y las metodologías de estudio de vida pública en el espacio público, donde se analiza tanto sectores en movimientos como de permanencia. Algunos de los proyectos más relevantes que les podemos mostrar es este de calles compartidas, que en el primer caso que pudimos implementar este proyecto se enmarca en el contexto del cambio climático, pero visto no solamente, o sea, visto principalmente desde los hábitos de las personas a la hora de poder movilizarse dentro de una ciudad. Bueno, si bien saben, Santiago es calificado como una zona saturada, donde tiene altos índices de contaminación, y esta imagen grafica lo que debe pasar en muchas otras ciudades, no solamente en Santiago. Para eso elegimos un distrito, la unidad básica, la unidad mínima territorial en Santiago son las unidades vecinales, antes de eso viene la comuna, por lo tanto elegimos un nombre distinto para poder graficar un sector dentro de una comuna, que le pusimos distrito, un distrito bajo en carbono, donde implementamos, además de una ciclovía, un conector de ciclovía, por alrededor de 3 días. También hicimos esta táctica de la calle compartida para poder medir cuánto aumentaban los ciclistas en ese sector y cómo también la gente percibía un lugar donde las personas tenían prioridad. Y para eso pintamos la calle con estos puntos, con la idea principal de poder generar una especie de placa visual donde no existían los carriles diferenciados entre autos, ciclistas y personas, donde todas las personas podían transitar libremente y al auto se le pedía que bajara la velocidad. Al mismo tiempo se activó esta calle con distintas actividades para poder mostrar otra forma de habitar la ciudad. Y aplicamos distintas herramientas donde les preguntábamos a las personas qué estaban dispuestos a hacer para descontaminar Santiago o cómo sería su calle ideal. Una de las sorpresas es que cuando preguntamos sobre cómo sería tu calle ideal, la mayoría de las personas hablaba de una calle donde eran ellos los protagonistas y no el transporte motorizado. Pero acá es donde podemos asociar algo que ustedes también están revisando, que son la implementación de los Smart Citizen Kit, donde durante el periodo en que estuvo implementado el proyecto de calles compartidas se redujo hasta 9 veces las concentraciones de CO2 en esos puntos donde estuvimos midiendo. Finalmente, trabajando también muy de la mano con la autoridad municipal, pudimos consolidar esta ciclovía que fue alrededor de 1 kilómetro para que finalmente las personas que venían desde un sector de Santiago pudieran conectarse con el acceso al centro histórico de la ciudad. Al mismo tiempo, esto nos permitió conectarnos con una organización para generar cambios legislativos en los niveles de velocidad que tenía la ciudad, y logramos, junto a esta organización, reducir la velocidad urbana a 50 kilómetros por hora. Luego llevamos este proyecto a Dalí gracias a la cooperación internacional de Chile en Centroamérica, donde los problemas que tenía la ciudad no eran muy distintos al resto de Sudamérica, donde el abuso del auto privado y la motorización excesiva de esta ciudad generaba una serie de externalidades negativas. Una de ellas, y la más compleja, son los accidentes del tránsito entre autos y personas. El 39% de las personas andaban a pie y un 28% de las personas tenía auto y el 17% motocicleta. Eso era como a grandes rasgos. La ciudad se podía prácticamente transitar en todo su centro urbano a pie en menos de 5 minutos, y en bicicleta prácticamente uno podía recorrer todo el casco urbano. Para eso implementamos estas calles compartidas, donde pasando por frente del municipio, piloteamos 4 tipos de formas de usar la calle. En un primer tramo, el que está en color amarillo, implementamos solamente un tramo de amortiguación, es decir, ahí comenzamos a avisarle a los peatones y a los autos que la calle iba a empezar a tener un cambio en el uso. Luego una calle con un tramo del 70% peatonal y un 30% vehicular, luego una calle compartida y luego una calle 100% peatonal. Es así como, bueno, también reforzamos los lugares donde habían cruces para las personas, y finalmente esto
terminó gatillando una de las primeras masas críticas de ciclistas dentro de la ciudad y al mismo tiempo la consolidación de un sector de la calle para que fuera 100% peatonal y que hoy día se está construyendo para generar en el centro histórico de Danlí una promoción de las personas sobre el auto. Luego otro proyecto de calles compartidas fue Panamá Camina, comparte la central, en un sector donde nuevamente el auto tenía la prioridad y las personas se veían muy afectadas por esa inseguridad que genera estar en un sector donde los autos andan a una velocidad que no les permite sentirse seguros o donde no se respetan los pasos peatonales. Y es por eso que hicimos esta intervención donde generamos un punto de encuentro de las personas para conectarlos hacia el metro, hacia la estación de trenes, donde había harto flujo de personas y principalmente para poder aumentar la percepción de seguridad, también con una activación cultural de aproximadamente un mes, donde las personas pudieron ver y experimentar una forma distinta para poder habitar la ciudad. Este proyecto también realizamos algo similar en Santiago, Alameda Caminable, donde aprovechando un desfase en el diseño, en la trama urbana de la ciudad, generamos un espacio donde las personas tenían un alto nivel de percepción de inseguridad para poder ver cómo podíamos, si aplicando los elementos livianos, tácticos, livianos, rápidos y baratos de ejecutar, podíamos aumentar esa percepción de seguridad en las personas a la hora de utilizar la calle. Y es por eso que realizamos este proyecto, donde solo un 9% de la superficie estaba dedicada a los peatones y transitaban más de 66.000 personas, y aumentamos en un 28% la superficie para las ciclovías y al mismo tiempo pudimos conocer la percepción de las personas una vez que esto ocurrió. Diametralmente cambia la percepción de seguridad y esto también permitió que se modificaran en este caso los tiempos de los semáforos de forma definitiva. Ahí el trabajo ha sido un poco más difícil porque este es un eje donde ha costado cambiar la visión de las autoridades que si bien transitan más personas que personas en automóviles de forma a pie, ha sido complejo que las autoridades puedan priorizar ese flujo y al contrario lo que han hecho es priorizar precisamente el uso del auto para hacer que la vía sea mucho más expedita. Algunos proyectos distintos, esto relacionado al reciclaje. En el 2012 realizamos, bueno, primero viendo la postal de Valparaíso que algunas personas pueden conocer y qué es lo que muestra Valparaíso al mundo. Esto es lo que los mismos porteños pueden ver ya metido un poco dentro de sus propias calles. Y para eso lo que hicimos fue invitar a las organizaciones a que recolectaran la mayor cantidad de botellas plásticas que pudieran dentro de las mismas quebradas. Y con eso, con esta recolección, empezamos a hacer unas especies de guirnaldas que mostrara el volumen de botellas que generaba la ciudad durante un día. Y con eso lo llevamos a una de las plazas más emblemáticas de la ciudad, que es la Plaza Sotomayor, donde hay muchos actos Davor, cívicos, para poder... ¿Sí? discúlpame que te interrumpa, te quedan 3 minutos. Ah, ok. Voy a ir más rápido. Y con esto pudimos, bueno, mostrarle a las personas cuál era ese volumen y con eso firmar una carta ciudadana que luego se llevó al Congreso y que fue uno de los antecedentes que permitió generar la ley de responsabilidad extendida al productor, es decir, que las empresas se hicieran cargo de los residuos que generaban una vez que se consumía el producto. Luego acá un proyecto que tenía en Washington, en la plaza de Adams Morgan, en la Municipalidad de Washington, para poder abordar temas de gentrificación con comunidades latinas de distintas partes del mundo que vivían en este lugar y que ya estaban siendo desplazadas por esta activación comercial de este barrio. Haciéndoles distintas preguntas, aplicando el árbol de ideas, pudimos finalmente contribuir en la construcción de un manual para activar y mantener conectadas a las personas dentro de ese sector. Otra ocuplaza muy interesante fue la que hicimos también en Santiago Centro, que fue el antecedente
el antecesor, para después construir ya una obra definitiva en el paseo, en un paseo dentro de Santiago Centro. Principalmente con esto termino. Algunos de nuestros aprendizajes es que actuar colectivamente empodera enormemente a las personas. El cambio de roles desde ser espectador a protagonista hace una gran diferencia a la hora de diseñar una ciudad. La experimentación del corto plazo permite ajustar diseño en el largo plazo. Y las tácticas son potentes cuando van acompañadas de voluntad y compromiso político. Hemos tenido la suerte de poder trabajar muchas veces con gobiernos locales, con gobiernos en general, y eso nos ha permitido generar cambios rápidamente en el largo plazo. Es necesario incorporar nuevos métodos para diseñar con y para las comunidades. La creatividad es muy importante a la hora de repensar espacios públicos. La necesidad de incorporar procesos inclusivos que reconozcan una multitud de voces e historias. Siempre estarse revisando si efectivamente lo que estamos haciendo es una forma donde incorpora a más personas a la hora de tomar una decisión que le haga sentido a una comunidad. El design thinking aplicado al entorno construido es una herramienta que mejora el entendimiento de cómo las comunidades perciben, usan y valoran el espacio público. Y bueno, para terminar, una frase de Jaime Lerner, que fue alcalde de Curitiba: la falta de recursos ya no es una excusa para no actuar. Las ideas de que las acciones solo deben tomarse después de que se tuvieron todas las respuestas necesarias, eso es una receta para no hacer nada finalmente. Bueno, y eso, para poder estar dentro de los 15 minutos. Muchas gracias, y esa fue nuestra presentación de Ciudad Emergente. Muchísimas gracias, Davor. Pues nos encanta el trabajo de Ciudad Emergente realmente, y pues tenemos ya algunas preguntas y algunas felicitaciones, pero las vamos a dejar para el final. Igual sigan haciéndonos llegar sus preguntas, las vamos a seguir distribuyendo y al final las vamos a preguntar. Eveline es coordinadora de sustentabilidad y medio ambiente de Veja Trans, la empresa de tránsito y transporte de Belo Horizonte. También es la coordinadora del programa de ciclovías y bicicleta pública Pedala Veja, miembro del grupo técnico para elaboración del Manual Nacional de Ciclovías de Natran, miembro del comité gestor del Conjunto Moderno de Pampuya, y pues es parte de algunos comités relacionados con el tema de movilidad activa en Belo Horizonte. Hola a todos, creo que estamos entre amigos. Como Rosa dijo, yo soy Eveline, es una alegría compartir con ustedes nuestra experiencia de Zona 30 en Belo Horizonte. Puede pasar, Rosa, a la próxima. No, sí. Bueno, en enero de este año yo estuve en Quito para asistir a un evento de movilidad urbana invitado por Wuppertal y presenté este proyecto que aún estaba siendo desarrollado. Terminé mi presentación, diciendo que si pudiéramos implementarlo, daríamos un paso importante en Belo Horizonte. Logramos implementarlo en abril con el apoyo de ITDP Brasil y es una alegría poder hablar de ese proceso con ustedes. La próxima, Rosa, por favor. Sí, pero antes del consenso de ese proyecto había que recorrer un camino muy difícil. Han pasado 5 años desde que empezamos la primera discusión sobre las zonas 30 en Belo Horizonte. Y esa discusión comenzó en un grupo de trabajo con ciclistas que tenemos hace 6 años en Belo Horizonte, pero nunca tuvimos el apoyo del gobierno para llevar a cabo el proyecto. El próximo. Bueno, sobre el proceso. ¿Puede pasar? Fue necesario para disminuir la resistencia del proyecto, cambiar el enfoque, dejar de mirar solo a los ciclistas y pasar a mirar lo próximo. También a los niños, principalmente a los niños, y también lo próximo a los mayores. ¿Puede pasar?
Por lo tanto, definimos una área en nuestro proyecto. Esta área había sido estudiada anteriormente, está ubicada en un barrio de la periferia y tiene 3 escuelas, un hogar para mayores y 2 iglesias. Las velocidades eran muy altas y no había espacio seguro para los peatones. Lo próximo. Decidimos entonces involucrar a la población local en todas las etapas del proceso. Lo próximo. Y definimos entonces cuál sería nuestra forma de trabajar. Ahora voy a hablar un poco sobre nuestra metodología. Creo que la definición estratégica inicial más importante fue demostrar soluciones de proyectos a través de la intervención temporal, utilizando recursos de urbanismo táctico. Lo próximo. Bueno, las principales etapas entonces fueron preparación del anteproyecto, entrevistas con profesionales de todas las escuelas, encuestas de campo, encuesta de percepción ambiental, conteo de peatones, ciclistas y vehículos, encuesta de velocidad regulada y practicada, presentación de la propuesta para asociación de residentes, presentación de la propuesta a la Comisión Regional de Transporte y Tránsito, presentación de la propuesta a los comerciantes y talleres con estudiantes. ¿Puede pasar? La próxima. Bueno, las siguientes fotos van a contar un poco de esta historia. Lo próximo. Hicimos varias visitas del campo, incluso como parte de un seminario internacional celebrado en septiembre del año pasado en asociación con GIZ. Lo próximo. Es también una foto de visita de campo. El próximo. Y una de las áreas más peligrosas del barrio fue elegida para la intervención del urbanismo táctico, con una forma de demostrar posibilidades de soluciones. Esa foto fue tomada a la hora de la salida de una de las escuelas. Los niños caminan por la calle porque la acera es muy estrecha. Una vez que se define el área de proyecto, hicimos varias reuniones con la comunidad local, explicando nuestra propuesta, escuchando sugerencias, invitando a las personas a participar. Lo próximo. Hice una de estas reuniones. La próxima. Y la participación de los estudiantes con las escuelas del barrio fue fundamental para el proyecto. Con los alumnos trabajamos de la siguiente forma. Una primera presentación de la idea de la propuesta, presentación de datos de accidentes de tránsito, presentación de los conceptos de urbanismo táctico, presentación del área del proyecto, invitación a los alumnos a hacer propuestas de diseño para que las calles sean más seguras, división de los alumnos en grupos de trabajo, presentación de los resultados del trabajo de cada grupo a los demás, invitación a los estudiantes a asistir al día de intervención temporal para ayudar con el proceso de implementación. La próxima. Esto es una presentación en sala de aula. Próxima. El grupo de trabajo de los estudiantes. La próxima. El resultado de trabajar con los estudiantes fue increíble, realmente increíble. Contribuyeron mucho a la propuesta. Este puesto de invitación se publicó en internet, pero también se publicó en las residencias, empresas, comercios, escuelas locales, invitando a todos a participar. Lo próximo. Y el 25 de abril empezamos nuestros trabajos con marcas de terreno de la nueva geometría de las calles. Próxima. En esta etapa estábamos técnicos de BH Trans, la empresa donde trabajo, voluntarios, estudiantes de arquitectura. Lo próximo. Ese soy yo. Lo próximo. Los niños que participaron durante todo el proceso. Lo próximo. Los estudiantes del barrio, tuvimos muchas
muchos verdes, muchas plantas, la transformación se estaba volviendo increíble, increíble. Al fines de primer día, la calle ya estaba ocupada por varias celebraciones, que siguió en los próximos días con los ciclistas, lo próximo, con discusiones sobre género, con los niños que estaban ocupando todos los días las calles. Esta imagen me encanta porque me encanta la imagen de la anterior, por favor, de descanso y relajamiento de estos niños. Para mí es una imagen que hay mucho a decir sobre la intervención. La próxima. Recibimos un homenaje de los niños más pequeños de una de las escuelas. La pancarta dice, educar es darse cuenta. Creo que es muy significativo. Bueno, como conclusión, nuestros factores de éxito y lecciones aprendidas. Yo creo que la lección más importante que se ha convertido en nuestro factor de éxito fue trabajar juntos, proporcionar información a la población. Además, comprometerse con los resultados y hacer ajustes si fue necesario. Creo que eso es muy, muy importante. Lo próximo. Eso es información, traer información es realmente transformador. Y saber escuchar. Entonces, que las personas podían decir, escribir lo que estaban pensando acerca de nuestra intervención. Ahora vamos a una secuencia de imágenes que dan una dimensión de la transformación de las calles. Entonces son para mí imágenes impactantes. Era sí, fue así y ok, la primera, después de la transformación, la próxima, por favor. Fue así y se cambió de esta forma. La próxima, que fue así. Y después, la próxima, así. Entonces, sí. Pero yo creo que yo tenía razón cuando dije en Quito que implementar esa intervención sería un paso importante. En septiembre tendremos el apoyo de Wuppertal para una segunda intervención temporal de zona 30 en Belo Horizonte y ya se están estudiando otras 3 áreas, porque en este exacto momento la población está pidiendo ese tipo de solución. Creo que es el resultado más feliz que podríamos tener. Por fin estamos muy contentos en Belo Horizonte. Yo agradezco a todos. Les pido perdón por mi español, que no es muy bueno. Estoy a disposición para conversarnos. Gracias. Muchas gracias, Eveline. Excelente el trabajo que han realizado en Belo Horizonte, nos gustó mucho también. Y pues ahora le voy a dar el paso a Sonia Medina de ITDP. Bueno, Sonia es arquitecta egresada de la FA, de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, con un año de estudios en arquitectura y urbanismo en la Universidad Técnica de Berlín. Estudió la maestría en urbanismo en la UNAM y tiene estudios complementarios sobre movilidad en bicicleta en la Universidad de Ámsterdam. Es coordinadora de movilidad activa y diseño urbano en el ITDP en México, donde desarrolla proyectos de investigaciones de movilidad peatonal en bicicleta y diseño urbano. Por favor, Sonia, puedes comenzar. Gracias, María. Bueno, pues muchas gracias por la invitación de compartir la experiencia y lo que es el día de caminar y pedalear a la escuela en este webinar. Y bueno, esperamos que cada vez más ciudades puedan como pues celebrar este día y promover rutas seguras a la escuela. Bueno, voy a quitar igual mi cámara para que podamos ver o poder enfocar a la presentación. Entonces,
Bueno, rápidamente me gustaría decir quiénes somos, si hay personas que no nos conocen. El ITDP es el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo. Somos una organización no gubernamental a nivel internacional. Nos encontramos en países principalmente emergentes. Nuestras oficinas se encuentran en México, África, Brasil, China, en Estados Unidos también, y lo que hacemos y buscamos es promover la movilidad sostenible y que cada vez pues más personas se trasladen de manera segura a sus destinos. Entonces, bueno, en la presentación voy a hablar rápidamente del derecho que tienen las niñas y los niños a calles seguras y saludables, el contexto que tenemos en México principalmente, después cómo es caminar y pedalear a la escuela, su organización del día de caminar y pedalear a la escuela, paso a paso, y finalmente hacia rutas escolares seguras y saludables. Bueno, al final habrá tiempo para las preguntas y respuestas. Entonces, bueno, pues el día de caminar y pedalear a la escuela. Es importante recordar que la situación de la situación de la seguridad vial infantil en México, pues esto es una realidad que las niñas y los niños se enfrentan cada día mientras se trasladan a la escuela a condiciones de seguridad insuficientes para caminar. En el 2015, la mayoría de las niñas y los niños en México, el 57%, llegaron caminando a la escuela. Los siniestros de tránsito son la primera causa de muerte en las niñas, niños y adolescentes de 5 a 14 años en México. Y bueno, en la Ciudad de México encontramos que existe una relación entre el grado de marginación urbana y las alcaldías con mayor porcentaje de niñas y niños caminando, por lo que identificamos que estas zonas pues hay un mayor porcentaje de población vulnerable y la que se necesita mayor atención. Además de esto, pues también existen problemas relacionados a la salud. Encontramos que las niñas y los niños no tienen una nutrición saludable y el nivel de actividad física suficiente para prevenirse de enfermedades no transmitibles. En México, 1 de cada 3 niñas y niños adolescentes de 5 a 19 años padecen sobrepeso u obesidad. Solo 1 de cada 3 niños, niñas y niños de 10 a 14 años refirió haber cumplido con la recomendación de pasar 2 horas diarias o menos frente a una pantalla. Esto, pues a partir de la encuesta nacional de salud y nutrición de México en el 2012. Y bueno, la obesidad infantil pues tiene consecuencias en la salud física y mental de las niñas y niños, principalmente en enfermedades no transmisibles como lo son diabetes, hipertensión y baja autoestima. Entonces, pues vemos que existe una necesidad por atender estas problemáticas. En el ITDP creemos que todas las niñas y los niños tienen derecho a calles seguras y saludables para caminar y usar la bicicleta, empezando con sus trayectos más cotidianos, que pues son su camino hacia y desde a la escuela. Entonces, pues para esto creemos, bueno, organizar el día de caminar y pedalear a la escuela es una acción que ayuda a hacer más visible esta necesidad. El Día Internacional de Caminar y Pedalear a la Escuela es un evento global que involucra a comunidades escolares de más de 40 países para caminar y pedalear a la escuela en un mismo día. Su objetivo es hacer más visible la necesidad de tener entornos caminables y pedaleables seguros y saludables para niñas y niños, además de promover la caminata y la movilidad de bicicleta a la escuela. En la Ciudad de México, del 8 al 11 de octubre del 2018, distintas comunidades escolares con el apoyo del ITDP, la Fundación Internacional de Automovilismo, de la Federación Internacional de Automovilismo, la Fundación AXA y con la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad, lo celebramos por primera vez, con eventos en las alcaldías de Iztacalco, Cuauhtémoc y Coyoacán. Bueno, esta es la ubicación de donde se encuentran las comunidades escolares donde estuvimos trabajando. Pues fue el Jardín de Niños Luz María Serradell, la Primera República Española, el
y la secundaria René Casín en la alcaldía Iztacalco, la secundaria 4 Moisés Sanz en la alcaldía Cuauhtémoc y la escuela primaria Diego Rivera en la alcaldía Coyoacán. Con cada una de ellas, pues el proceso de acercamiento fue diferente. Entonces, con ello pudimos tener distintas lecciones aprendidas. Referente a la metodología de trabajo, fue de manera muy similar para el caso de las primarias y la secundaria René Casín. Pues era el primer año que se trabajaba con ellas y se concentraban en un mismo o en una misma manzana. Entonces, bueno, pudimos como tener esta misma metodología. En el caso de la secundaria 4, que se encuentra en la alcaldía Cuauhtémoc, ya se tenía trabajo hecho con la comunidad escolar durante el año escolar anterior. Entonces, pues este año el trabajo fue más sencillo. La directora de la escuela se, se se encargó más de tener, sí, de manejar la organización y poder llevar la actividad más allá y realizarla en bicicleta. Entonces, bueno, aquí el trabajo para el día de caminar y pedalear se basó más en gestión y logística del evento. Entonces, con todos estos aprendizajes pudimos elaborar una guía para que más personas que quieran organizar el día de caminar y pedalear a la escuela pueda hacerlo con su comunidad escolar. Entonces, bueno, con todos estos aprendizajes pudimos elaborar este pues, diagrama en donde podemos identificar cuáles pueden ser los pasos a seguir para que la celebración pueda ser exitosa, ¿no? Entonces, bueno, hemos visto que la iniciativa puede surgir de cualquier persona de la comunidad escolar, de la organización de la sociedad civil o bien de una institución o entidad pública. Si la iniciativa surge de la organización de la sociedad civil o una institución pública, pues primero tienes que seleccionar la escuela, ¿no? Entonces, para esto también desarrollamos una metodología que se encuentra en un documento que elaboramos, que se llama Visión Cero para la Juventud. Igual después les podemos compartir la liga. Ahí, pues, con el trabajo anterior con la secundaria 4, pudimos también ver cuáles son los procesos o los factores importantes para que esta actividad pueda tener un mayor impacto. Y después intentar contactarte con alguna persona de la comunidad escolar que hayas seleccionado, ¿no? Y bueno, si eres alguna persona ya dentro de la comunidad escolar, director, directora, madre o padre de familia, pues bueno, puedes hacer o seguir los pasos directamente. Entonces, bueno, primero, lo importante es saber o tener claro qué tipo de evento quieres organizar, ¿no? En nuestro caso, pues hemos visto que se puede hacer esta pregunta, que si el evento que se quiere organizar será caminando o en bicicleta. También es importante ver si será en el recorrido será en un horario escolar o durante un horario en que las niñas y los niños cotidianamente se trasladan a la escuela, es decir, antes de que entren a la escuela. Si es en el horario escolar, pues es importante solicitar el permiso de los padres de familia para que pues puedan salir del centro escolar. Otro elemento que vimos importante es, pues, durante el evento, durante el recorrido, si consideras importante que asista algún representante de la alcaldía o municipio donde se desarrolla el evento. Muchas veces la presencia de personas, autoridades de la alcaldía durante el recorrido es una oportunidad para mostrar su interés en promover modos de transporte más sostenibles y que estas personas puedan escuchar los comentarios de la comunidad escolar sobre sus recorridos diarios a la escuela y visualizar oportunidades de mejora para crear entornos seguros y saludables. Otro elemento importante es considerar, pues si consideras importante invitar a medios de comunicación. A veces esto es pues funciona para poder documentar el evento y que los mensajes
puedan tener una mayor visibilidad y alcance. Para esto, pues también durante el trabajo y como se trata de niños, pues es importante que consideres que habrá tomas de imágenes, entonces, bueno, se deberá solicitar un permiso de los madres o padres de familia para esto. Si no, pues es importante que identifiques o no tomar imagen a estos niños que no tienen este permiso. Y finalmente, cuando se termina el recorrido, pues definir si será una presentación para concluir. Muchas veces estas presentaciones al final del recorrido pues pueden ayudar a que las madres y padres de familia expresen públicamente sus percepciones de riesgo al caminar o pedalear hacia la escuela y qué áreas de oportunidad observan para mejorar las condiciones del entorno y así garantizar la seguridad de sus hijas e hijos. El segundo paso es pues comunicar el objetivo con la comunidad escolar. Con un grupo más reducido, primero lo puedes hacer con todas las madres, padres de familia, maestros, maestras, y después con un grupo más reducido se puede hacer un taller donde se vayan elaborando diferentes o identificando los diferentes puntos de riesgo y asimismo la ruta por la que se hará el recorrido. En ese taller pues se evalúa el riesgo vial con la comunidad escolar, después con actividades con los niños y tú mismo también puedes preparar materiales para el día de caminar y pedalear a la escuela, finalmente celebrar el día de caminar y pedalear a la escuela y por último hacer entrega de todos los aprendizajes, lecciones y lo que se observó con la comunidad escolar, pues entregarla a autoridades para poder mejorar el entorno. Entonces, bueno, ahora les voy a enseñar un poco del caso de la Ciudad de México, cómo fue que lo desarrollamos. Como les mencioné, pues trabajamos con diferentes comunidades escolares, con las comunidades escolares que se encuentran en la alcaldía de Iztacalco, desarrollamos la actividad caminando y con la secundaria 4 pues desarrollamos la actividad en bicicleta. Ambas fueron en horario escolar, tuvimos que solicitar el permiso de las madres y los padres de familia. Y en el caso de las caminatas, pues como se trata de un jardín de niños, nos acompañaron todos los madres y padres de familia que deseaban participar en el recorrido. Aquí pues hicimos ya la planeación con la comunidad escolar. Después de haber presentado el proyecto y el objetivo a toda la comunidad escolar, trabajamos con un grupo más reducido para poder elaborar las rutas, la ruta en donde haríamos el recorrido. Y ahí mismo también identificar los diferentes puntos de riesgo que presentaban o por los que se encuentran cada día las madres y padres junto con sus hijos, hijas. Después, bueno, al terminar este taller, se les puede dar esta lista de revisión o evaluación del estado actual del entorno escolar para caminar, para que las madres y los padres de familia puedan ir identificando aquellos elementos que les causan inseguridad y esto mismo llevarlo el día de caminar y pedalear a la escuela para, pues bueno, ya con representantes de la alcaldía o del municipio, pues presentarlo a ellos todos estos hallazgos que tuvieron. Sonia, discúlpame que te interrumpa. Fue, pues, sí. Tienes 3 minutos. Ok, perfecto. El siguiente paso fue la actividad con las alumnos y alumnos. Pues esto lo hicimos dependiendo del grado escolar. Con niños de primaria y secundaria hicimos mapas cognitivos donde ellos, pues para irse haciendo más conscientes de su trayecto, dibujaban su trayecto de la escuela, de su casa a la escuela y en el mapa del lado izquierdo se tiene una niña que camina a la escuela y el mapa del lado derecho una niña que que va en un automóvil. También esto lo trasladamos después a emociones que ellos tenían y que nos escribieran qué era lo que les gustaba y lo que no les gustaba.
lo que les gustaba en color naranja y lo que no les gustaba en color rosa. Esto pues sirvió para después presentarlo durante el día de caminar y pedalear a la escuela. Nosotros elaboramos estas lupas para que durante el recorrido las niñas y niños nos pudieran mostrar todo aquello que no les gustaba, por ejemplo aquí en el color rosa, y lo que sí les gustaba en el color naranja. Y bueno, aquí, por ejemplo, pues como les dije, esto también sirvió para que las madres y los padres pues lo mostraran a representantes de la alcaldía. Y ya finalmente, pues se celebra el día de caminar y pedalear a la escuela, que como mencioné, este es el caso de las escuelas de la alcaldía Iztacalco. Concluimos con un evento donde la presidenta de Madres y Padres de Familia pues dio un discurso, y en el caso de la secundaria 4 pues se desarrolló en bicicleta. Entonces, bueno, también concluimos con un pequeño evento donde las niñas y los niños nos mostraban o nos decían cuál había sido su experiencia. Y bueno, este es un video, pero ya no lo voy a pasar. Igual luego les compartimos el enlace. Y bueno, me gustaría concluir que pues para mejorar las condiciones y la experiencia en los desplazamientos de las niñas y los niños a su centro escolar, es fundamental mejorar los entornos escolares de pues su ciudad. El diseño vial es importante para lograr tener entornos escolares seguros y saludables para todas las niñas y niños. Entonces, bueno, pues desde el ITDP seguiremos trabajando hacia rutas escolares más seguras y saludables para todas las niñas, niños y jóvenes de nuestro país, y pues ojalá se sumen cada vez más ciudades, más países en esta celebración. Gracias. Muchísimas gracias, Sonia. Y pues sí, tenemos ya algunas ciudades que se han sumado. Pues Belo Horizonte, de hecho, es una de las actividades que va a planificar, y nos alegra mucho que el 4 de octubre Belo Horizonte va a organizar el día de caminar y pedalear a la escuela. Entonces estamos muy contentos por eso. Esperamos que más ciudades se sumen a la iniciativa, porque nos parece una iniciativa muy, muy buena, muy interesante. Y por supuesto, bueno, en una presentación de 15 minutos es un poco difícil como compartir toda la metodología, pero les compartiremos todos los documentos que ha elaborado ITDP respecto a la guía para implementar la visión cero para la juventud, así como también la guía para diseñar y planificar el día de caminar y pedalear a la escuela, que nos parece muy interesante, y si es que quieren sumarse a esta iniciativa, pues con mucho gusto. Apenas están en línea, también nos comprometemos a hacerles llegar los links a los webinars de la implementación de políticas ya más estructuradas, como son visión cero y demás, para reducir el número de accidentes, pues en este caso en general, pero también más enfocados en los jóvenes y en los niños, que son el grupo etario que más se perjudica por este tipo de accidentes. Entonces, bueno, muchas gracias, Sonia. Vamos a pasar ahora bueno, primero les queremos hacer una pregunta. A ver cómo están avanzando en sus ciudades en el tema de la Semana de la Movilidad. Pues no. A ver, entonces quisiéramos saber cuáles son las actividades que se realizan normalmente durante el Día Mundial Sin Auto en sus ciudades. Con el 63%, lo que tenemos de respuestas son que en el 47% de sus ciudades se cierran las calles para autos temporalmente. Y pues bueno, eso nos parece muy bien, porque con las iniciativas de las que han presentado los panelistas, pues se podrían implementar muchas ideas similares, así es que pues súper bien. Y también en temas de las campañas de concientización y actividades culturales, pues muy bien. Lo que no nos parece tan bien es que haya 13% de sus ciudades en las que no se haga ninguna actividad. Eso sí no nos parece. Pero bueno, ojalá que este año se puedan implementar ya las primeras actividades al respecto. Y bueno, ahora le quiero dar la palabra a Marcela Guerrero,
Le presento a Marcela antes de que empiece a presentar. Marcela nació y creció en Bogotá. Tiene una maestría en Administración Pública y Asuntos Internacionales de la Universidad de Siracusa y ha trabajado en temas de políticas públicas y abogacía durante más de una década. Se mudó a Johannesburgo en 2006 y trabajó en Zimbabue y Kenia antes de mudarse a la Ciudad del Cabo en 2011. En 2012 fundó Open Streets, una organización inspirada en la ciclovía bogotana que en los últimos 7 años se ha convertido en un referente para otras ciudades en el continente africano en temas de percepción, utilización y experiencia de las calles. Marcela regresó a Colombia a principios de 2019 con el objetivo de contribuir a su país de nacimiento después de 2 décadas viviendo y trabajando en otros países. Bueno, muchas de las aprendizajes que se han compartido, digamos que resuenan con nuestra experiencia en la Ciudad del Cabo, entonces voy a tratar de no repetir demasiado, pero quisiera empezar por contarles o compartir una anécdota que hace poco tuve con un amigo aquí en Bogotá que me decía que los bogotanos en general no somos muy amigables, pero que cuando hay ciclovía la cosa cambia, que hasta los ladrones deciden ser buena gente ese día y durante las horas de ciclovía realmente la ciudad cambia su espíritu y realmente a mí me continúa inspirando este tema de la ciclovía a pesar de que pasa todos los domingos, todos los días festivos, ya llevamos más de 4 décadas en eso. Pero como decías en tu introducción, María Rosa, pues eso fue lo que inspiró la Fundación Open Streets en la Ciudad del Cabo. Muchos de ustedes ya, digamos que saben muy bien qué es la ciclovía, entonces no voy a gastarle mucho tiempo a eso, pero solamente quiero resaltar que el tema, pues el concepto se ha replicado en muchas ciudades. En Los Ángeles le llaman ciclavía y en la Ciudad del Cabo, en donde yo viví mucho tiempo, le llamamos Open Streets y así es que también se conoce en otras partes del mundo de habla inglesa. Entonces voy a enfocarme en lo que nos pidieron, que es el proceso de aprendizajes, y voy a hablar un poquito de otras intervenciones que hicimos en la Ciudad del Cabo, en caso de que ellas sean de ayuda a medida que ustedes planean lo que van a hacer en septiembre y en octubre. Pero primero les quiero mostrar un video y voy a quitar mi cámara para que la puedan ver mejor. Espero que el audio funcione. The hustle and bustle of city life is so insane that I think people just forget that we need to reconnect with one another. I think it's important to have movements such as these. Open streets can create change by bringing people together. I think it just makes Cape Town effective in its role to just merge different cultures. People can walk freely, people can cycle freely, skate freely. Why not take a day off, walk in the streets? Think about the old days we couldn't do that. And I thought this is actually a wonderful opportunity to find out about the community because we never see that traveling through during the hustle and bustle of every day. A time just to cruise the streets. So amazing. You know, I can be myself and anyone else can be themselves. It's so diverse and it's such an enriching experience to just look down here and say, I live here, this is my home, these are my people. Have fun, make noise, make music. Streets are public space and we forget that they belong to all of us. For us, this is an opportunity to remind everybody that if we were to use our space differently, we could do amazing things. Free street and free. There's a lot of potential to project messages about water saving, about social cohesion, about just getting along with your neighbors. So we can experience one another like this. It becomes a way of life in Cape Town. Best thing ever happened in Cape Town. Because it feels we are in this together. We are in this to make a change together. Welcome to Africa.
Bueno, quería mostrarles el video a pesar de que está en inglés, qué pena, no tiene subtítulos en español, pero pues para que vean, digamos que cómo se lleva a cabo el concepto de la ciclovía de OpenStreets allá. Dos comentarios sobre la historia de Sudáfrica que me parece relevante en este contexto. Y es que es un país, no solamente obviamente la ciudad del Cabo, en donde se reglamentó la separación. Entonces, el legado es muy visible y lo ven en esta imagen en donde que se parecen a algunas ciudades latinoamericanas en donde las personas con mucho dinero viven al lado de personas prácticamente sin nada y entonces ese nivel de inequidad económica hace que el tejido social sea muy frágil. Y es en ese contexto en donde empezamos nosotros a hablar del tema de calles abiertas o de open streets, en donde la gente puede compartir ese espacio de manera incluyente y de manera segura, que es un tema que voy a tratar más adelante. El concepto, como decía yo hace un rato, pues se ha implementado en muchas partes del mundo. Yo simplemente quería resaltar que además de la Ciudad del Cabo, ciudades como Addis Ababa en Etiopía y Johannesburgo en Sudáfrica también están implementando el concepto y pues en cada ciudad eso tiene, digamos, que una manifestación diferente, pero el espíritu de crear estos espacios incluyentes sobre todo sigue siendo el mismo. El proceso realmente no se diferencia mucho de lo que ya han hablado los otros ponentes, es decir, la logística que requiere organizar cualquier evento en espacio público es siempre muy parecido. Nosotros también, al igual que ITDP, creamos un manual en donde más o menos resaltamos las cosas que nos parecían clave. Nos inspiramos en un manual que ya desarrollaron las ciudades latinoamericanas. Hay una red que se llama Red de Ciclovías Latinoamericanas, un manual que crearon también en la India. Es decir, esto no lo inventamos nosotros, pero también les voy a pasar el enlace por si les sirve, a pesar de que el documento está en inglés también. Pero quiero resaltar un par de cositas, algunas que ya han sido resaltadas por los otros ponentes, para, digamos que hacer el paralelo que en la Ciudad del Cabo, pues no es diferente la importancia de involucrar a la gente, por ejemplo. Entonces, el equipo que continúa siendo muy pequeño le dedica mucho tiempo a ir de puerta a puerta, a contarle a la gente de qué se trataba. A diferencia de Latinoamérica, el concepto allá sigue siendo bastante nuevo, entonces había que empezar como un poquito desde la pregunta, ¿por qué sellar una calle, no? Para nosotros el tema de los voluntarios fue súper clave porque era una organización bastante pequeña con pocos recursos, entonces el invitar a que la gente hiciera algo ese día era muy importante. Por ejemplo, en Bogotá eso no se da porque ya es un programa a otro nivel, el gobierno lo financia, lo organiza, como les decía hace un rato, lleva ya 40 años haciendo esto, entonces digamos que no existe la necesidad aparentemente, por lo menos, de que la gente, los residentes de los diferentes barrios contribuyan, mientras que en la Ciudad del Cabo para nosotros eso era absolutamente clave, para que la ciudad realmente, o perdón, la calle se convirtiera en ese espacio de demostración de algo diferente. Era importante que los voluntarios participaran, entonces se le dedicaba bastante tiempo a reclutarlos. Simplificar el mensaje. Nosotros le dedicamos muchísimo tiempo a crear unos eslogans que utilizábamos en muchos ámbitos, desde el momento que íbamos a la casa de alguien a decirles, por estas razones que queremos hacer Open Streets, hasta nuestras relaciones con los medios de comunicación. Y quería compartir con ustedes un par de ejemplos de esos eslogans. Decíamos nosotros, las calles abiertas abren la ciudad, o las calles abiertas suspenden la realidad para que juntos podamos imaginar un futuro diferente, que se parece bastante a lo que nos contaban en las otras ciudades, pero que para nosotros fue muy clave en repetirlo y mantenerlo corto y constante, pues para diseminar el mensaje. Y otro tema que quiero resaltar en términos del proceso es que nosotros, que fue muy importante definir qué significaba para nosotros el éxito.
Entonces, en esa primera oportunidad en donde sellamos la primera calle, que no es la foto que ven en este caso, fue una calle más pequeña, nosotros definimos éxito con dos indicadores muy básicos. Uno, que no entraran automóviles al espacio, y dos, que llegaran 500 personas. El día del evento, luchamos mucho con los automóviles que ya estaban estacionados sobre la calle, sin embargo, logramos que autos adicionales no entraran. Entonces ya ese indicador lo logramos y nos sorprendió gratamente que no solamente nos llegaron 500 personas, sino 5,000. Entonces, digamos que nosotros no era, digamos que el éxito rotundo del programa, pero para ese día logramos, digamos que cumplir con lo que para nosotros en ese momento significaba éxito. Y ahora un par de lecciones, tengo 6 nada más, entonces vamos a ir rápido. Algunas cosas también ya las han tocado los otros ponentes. Para nosotros la primera lección es que este es el momento para hacer las cosas. Esperar a que la reglamentación esté, digamos, en su mejor momento, o que tengamos suficiente dinero, o que, bueno, ese momento nunca llega. Y yo creo que ustedes, los que están organizando cosas en sus ciudades, pues tienen el momento perfecto en septiembre y en octubre, porque hay unas fechas que los están motivando a hacer eso. Pero la anécdota que quería compartir es que cuando nosotros nos reunimos por primera vez como grupo de voluntarios, la persona que nos moderó la reunión nos dijo: en 6 meses hagan algo. No importa que no sea la calle perfecta, el lugar perfecto, el clima perfecto, pero en 6 meses hagan algo. Entonces sí, arrancar ya. La lección 2 es cuáles son las prioridades de la comunidad. Una de las grandes lecciones es que decir que como en Bogotá funciona, en la Ciudad del Cabo va a funcionar, no sirve. Porque claro, son dos mundos diferentes y a nadie le gusta escuchar que porque funciona en otra parte del mundo va a funcionar en su ciudad. Entonces, mientras que en Bogotá el tema ha sido ha sido enfocado en el tema de la bicicleta, la salud pública, para allá el tema para nosotros era la segregación social. Este mapa que les estoy mostrando es de la ciudad y los puntos están marcando el número de habitantes por raza. Entonces, como se pueden dar cuenta, no hay mezcla natural, y lo que nosotros queríamos tratar de ayudar era crear esa integración. Enfocarse en algo que unifica. Creo que fue Sonia la que habló del tema de la niñez. No, Evelyn habló del tema de la niñez. Para nosotros también eso fue muy clave. Enfocarnos en que, claro, hay ciertos temas logísticos que iban a incomodar a la gente. Entonces, recordarles que la razón era para crear un espacio seguro e incluyente para los niños. Y aquí yo creo que es importante resaltar que el tema de la seguridad en las ciudades sudafricanas es algo muy grave. Es decir, los niños no pueden salir con libertad a las calles. Entonces, hablar de este tema le llegaba a todos, independiente de la clase, de la raza, de la edad. Las historias personales, súper clave, y nosotros nos enfocábamos mucho, sobre todo en nuestro equipo, porque teníamos, como más o menos muestra esta foto, un grupo bastante diverso. Nosotros invitábamos a voluntarios de universidades, personas obviamente residentes de los barrios, y lográbamos, digamos que convocar un grupo bastante diverso y cada uno tenía una historia especial. Y eso no solamente nos ayudaba a motivarnos entre todos, sino que eso atrae a los medios y nosotros tuvimos bastante éxito desde ese punto de vista contando historias personales. Evaluaciones, encuestas, es algo que también de lo que se ha hablado en esta charla. Yo lo único que quiero aportar es que se puede empezar con cosas muy simples y nosotros desde la primera vez que sellamos la primera calle hicimos una encuesta, la encuesta de 5 o 6 preguntas. No teníamos suficiente dinero para imprimir suficientes encuestas, pero por algo empezamos y desde ese primer día hemos seguido haciendo esas encuestas y eso nos permite contar una historia. Y la otra cosa es aprovechar esos momentos de interacción con el público para recordarles por qué se está realizando la actividad. Entonces lo que pueden ver como en la parte superior derecha son unas calcomanías en donde nosotros les decíamos cómo llegaron hoy. Vinieron en bicicleta, vinieron caminando, compartieron algún automóvil y entonces eso nos ayudaba a recordarles a las personas que la intervención no era solamente por tener un día de diversión, aunque eso también era muy importante, sino de cambiar un poco la mentalidad con respecto a la movilidad.
Y la última lección que va, yo creo que muy acorde a lo que están haciendo ustedes, es aprovechar otras fechas, otras ocasiones. Nosotros, y esta sí es una imagen de la primera Open Streets que tuvimos en un barrio, en donde les comentaba que nos llegaron 5.000 personas, aunque esta imagen no lo muestra, esto era bien temprano. Ese día fue el 25 de mayo del 2013. El 25 de mayo es el Día de África. Entonces, utilizamos esa fecha para, digamos sí, para atraer más gente. Y creo que lo que ustedes pueden hacer en estos próximos 2 meses es precisamente eso. Puede que en sus ciudades existan ya otras actividades, festivales, eventos, que también puedan ayudar a generar la popularidad. Y quiero terminar contándoles de otras intervenciones. Entonces, nuestro programa ahí principal era Open Streets o la ciclovía, pero como se pueden imaginar, requiere o requería bastantes recursos y tiempo. Entonces, hacíamos otras cosas. Por ejemplo, empezamos a hacer caminatas por la ciudad. Les llamábamos Talking Streets, hablando y caminando, ¿no? Y lo que hacíamos era invitar a grupos pequeños para hablar de temas para preguntarles opiniones, preocupaciones, y de allí empezamos a generar contenido y continuar el diálogo. En Sudáfrica y creo que en otras partes del mundo se llaman bike buses, entonces buses o trenes de ciclistas. Entonces organizábamos esto los viernes, el último viernes de cada mes, para que la gente fuera en grupos a trabajar, que sé que también se hace en otras partes de Latinoamérica, pero podría ser una idea en septiembre para los que no tengan aún un evento concreto. Utilizamos teatro callejero, que casualmente también nos inspiró lo que se hace en Latinoamérica. Y en Colombia, en Bogotá específicamente en los 90, el alcalde del entonces, Antanas Mocus, utilizó los mimos, seguramente ustedes todos los conocen, y nosotros usamos ese mismo concepto para crear historias y llevar mensajes, digamos, que a la población. Aquí hay algunas imágenes, solamente me voy a referir a la de la parte de abajo, que era un árbitro de fútbol. El fútbol allá es igual de popular que lo es en Latinoamérica, entonces eso realmente capturó pues digamos que la atención y la imaginación de la gente, tener un referí en una intersección explicando cosas básicas, pero que por medio del teatro realmente lograba amplificar ese mensaje. Y lo último que hemos hecho, bueno, yo ya no estoy allá, pero lo que se ha hecho son campañas para hablar sobre la seguridad vial y el aprovechamiento del espacio público. Y creo que ya me vas a decir que se me acabó el tiempo, María Rosa. Entonces algo aquí así, concluyo algo así. con mis datos y también para tener tiempo para preguntas. Mil gracias. Perfecto, Marcela, muchísimas gracias a ti. Pues muy interesante también como tener una perspectiva diferente de un contexto diferente, pero a la vez que tiene muchas similitudes con nuestros propios contextos, ¿no? Y creo que pues para los que conocemos el proceso de la ciclovía, y puedo hablar por el caso de mi ciudad natal también, por el caso de Quito, es definitivamente la ciclovía dominical es un proceso que une. O sea, en Quito también existe, probablemente no tan fuerte como en Sudáfrica, una segregación entre el norte y el sur, que se define por clases sociales, pero resulta que los domingos la gente va del norte al sur sin importar en cuál de esos la gente viva. Entonces, finalmente es un proceso en el que realmente se puede conocer al otro, ¿no? Entonces, sí, es un proceso muy interesante y pues les hemos invitado a todos estos panelistas porque nos encantan los procesos que llevan a cabo y pues invitarles a todas las demás ciudades a que también, pues si es que ya no lo están haciendo, porque estoy segura que muchos de ustedes ya están llevando a cabo procesos similares, pero si no lo están haciendo o si es que en estas presentaciones encontraron algunos elementos que se pueden incorporar y que se pueden mejorar a las prácticas que están llevando, pues por supuesto, de nuestro lado, nuestro proyecto Urban Pathways, el objetivo de Urban Pathways es apoyar a las ciudades a implementar proyectos de infraestructura urbana sostenible con una visión bastante climática y de sostenibilidad, pero para nosotros también es muy importante y estamos muy conscientes, además, entendiendo el contexto latinoamericano, que la infraestructura es casi irrelevante. Bueno, no voy a decir irrelevante, pero
no puede ser lo suficientemente exitosa si es que no se hacen estos procesos de transformación de la mentalidad, estos procesos de cambio de sociedades que al final están muy orientadas hacia el vehículo particular. Entonces es muy importante como combinar la infraestructura con este tipo de procesos que, si bien por un lado pueden parecer temporales o cosas como simplemente de una fecha, solamente el Día Internacional Sin Auto y tal, pues van generando conciencia, y pues también el hecho de trabajar con niños que van aprendiendo y que van cambiando. O sea, el mismo movimiento este de Fridays for Future, Viernes por el Futuro, justamente revela que pues los niños y los adolescentes ya tienen un nivel de conciencia y que se quieren involucrar. Y creo que es un potencial que hay que capitalizar y hay que utilizar y avanzar en ese sentido, porque además, por ser niños, también tienen mucha influencia en sus familias y pueden influenciar desde ahí. Entonces, pues agradecerles enormemente a los panelistas y felicitarles por sus iniciativas. Desde nuestro punto de vista, es más que aprender de ustedes y dar una plataforma, dar un espacio para que estas prácticas se compartan y que más ciudades las puedan adoptar y las puedan replicar, dependiendo también de sus contextos. Ahora tenemos 2 preguntas que les quisiéramos hacer a todos los panelistas. A ver, esperen un segundo, que puedo ver las preguntas. La primera es, ¿cómo pretenden iniciar esos proyectos en los barrios? ¿Habrá involucramiento de qué segmentos? Me imagino que se refiere a segmentos de la población y también a diferentes agencias institucionales, entendería yo. No sé si es que ¿quién quisiera responder a esa pregunta? Por ejemplo, Eveline, porque la pregunta está en portugués, así es que creería que es para ti, Eveline. ¿Estás por ahí, Eveline? Eveline, pues. Rosa, ¿me escucha? Sí, te escucho. ¿Sí? ¿Puedes repetir, por favor? Sí, la pregunta es que ¿cómo pretenden iniciar esos proyectos en los barrios? Y si es que habrá involucramiento de cuáles serán los segmentos involucrados. Me imagino que serán segmentos de población, por un lado, y por el otro lado también como otros entes institucionales que están involucrados. ¿Cómo es ese proceso en Belo Horizonte? Claro, pero para nuestro próximo proyecto de Zona 30, que va a ser en la región de Pampulha, es una que está en región norte de Belo Horizonte. Vamos a seguir casi los mismos pasos que seguimos con implementación de proyecto de Zona 30 temporal en Cachoeirinha, que era en otra región de la ciudad. Vamos a empezar trabajando con los alumnos de una escuela que está en la periferia, probablemente en barrio Confisco, que está muy lejos de área central de Belo Horizonte. Vamos a empezar trabajando con ellos. Vamos a hacer con ellos visitas del campo para conseguir percibir su percepción acerca de seguridad de las calles. Entonces, vamos a pasar a los niveles de involucrar los residentes, los comerciantes, las comisiones regionales de transporte público y tránsito que tenemos ya establecidas en nuestra ciudad. Entonces, creo que es básicamente los mismos pasos que seguimos en el proceso de Cachoeirinha, que fue para mí muy exitoso, porque fue realmente un suceso. Creo que es prácticamente lo mismo. La diferencia es que ahora tenemos también la participación de nuestra Secretaría Municipal de la Educación
porque en la misma semana de movilidad, que para nosotros es de 16 hasta 22 de septiembre, es nuestra semana de la educación. Entonces, que vamos a hacer una aproximación más grande con la Secretaría de Educación para no solo hacernos un tratamiento de zona 30 en torno de escuelas, establecer el día de caminar y pedalear para la escuela, pero hacer más eventos también en nuestro centro de la ciudad para que sea posible colocar en pauta esa discusión, no solo en la periferia, pero también traer la discusión para todos los habitantes de la ciudad. Creo que un factor muy importante que he mencionado Sonia, es traer para cerca de nosotros los medios de comunicación. Eso fue fundamental en el proceso de Cachoeirinha, que prácticamente todos los principales medios de comunicación de Belo Horizonte hicieron ótimos reportajes sobre el proceso. Creo que es prácticamente lo mismo. Lo más importante es que hacemos siempre reuniones abiertas a quien quiera participar. Como tenemos el grupo de discusión sobre los proyectos de ciclovías en Belo Horizonte, el GT Pedala BH, que se reúne todos los primeros cuarta-feira, ¿cómo se llama? Miércoles. Todos los primeros miércoles de todos los meses. Entonces, que estamos haciendo todo el planeamiento de proyecto en este espacio, que es un espacio amplio de discusiones, todos pueden participar. Creo que es eso. ¿Está claro? Perfecto. Sí, perfecto, buenísimo, Eveline. Y ahora quisiera hacer una pregunta a Davor. Y dice, en el proyecto Panamá Camina, ¿cómo se involucró exitosamente a los transportistas y comerciantes de la zona? ¿Cuánto tiempo tomó la planeación? Davor. ¿Ahí me escuchan bien? Sí. Perfecto. La planeación duró aproximadamente casi un mes y medio y básicamente el tiempo de planificación tenía que ver con cómo nosotros íbamos a activar durante un mes ese sector. Lo más importante fue el trabajo que hicimos con los taxistas, porque había una modificación importante al flujo que ellos tenían en ese lugar, y para eso varios días antes les entregamos a cada uno de los taxistas volantes para poder informarles cómo iba a funcionar desde el día que se comenzara la táctica, con los nuevos lugares para poder tomar y dejar pasajeros. No fue fácil porque obviamente uno no logra comunicarle a todos los taxistas por mucho que uno pueda entregar esa información. Entonces, al principio, los primeros días, de todas formas recibimos críticas porque hicimos algo de prensa y los taxistas nos decían cosas, pero ya cuando empezaron a ver el orden, la cantidad de flujos de personas que ocuparon el lugar, porque aumentó harto la carga de ocupación del lugar, ya solamente habían buenos comentarios y ellos también se dieron cuenta, sobre todo, no solamente los taxistas, sino que era un sector donde había mucha carga y descarga de productos, porque habían tiendas en el lugar, que era una de las cosas que a mí más me llamaba la atención, porque a pesar de que muchas de esas tiendas estaban en función del público, de un público que andaba a pie, los camiones que recogían y entregaban la mercadería de estas tiendas obstruían el paso, y eso producía que menos gente entrara a estos negocios. Entonces, cuando nosotros propusimos reordenar la carga y descarga también de esos materiales, aumentó y se hizo mucho más cómodo el flujo de peatones, y eso mejoró también la percepción de los mismos comerciantes, que al principio también no estaban tan conformes con lo que iba a ocurrir. Así que al principio todos los cambios generan de alguna forma
ciertas limitaciones, resquemores, una serie de cosas, pero bueno, por eso siempre hay que partir tratando de trabajar con una comunidad que lo vaya respaldando. En el caso de este lugar era difícil conectar con la comunidad de taxistas porque no estaban siempre en el mismo lugar, pero sabíamos que teníamos que hacerlo. Ellos tenían que estar de parte del proyecto para poder evaluar también cuáles eran las mejores soluciones que se podían tomar para un proyecto futuro, definitivo. Perfecto. Y tenemos otra pregunta similar. No sé si es que alguien más quisiera comentar al respecto, que es viene de Rosario, Argentina, y dice que justamente están intentando retirar algunos parqueaderos para darle más espacio y darle una escala humana a la ciudad. Y alrededor de comercios, ¿no? Que es parecido al caso que estabas mencionando, Gabor. Y lo que dice aquí es, hay mucha resistencia de los comerciantes que afirman que caerían las ventas. Mi pregunta es si tuvieron esa problemática en sus ciudades también y consejos e ideas para poder avanzar en este sentido. Entonces creo que ya diste algunas ideas, no sé si quieres decir algo más, Davor, y mientras tanto, tal vez las otras panelistas piensan en cómo afrontaron el tema de los comerciantes, que me parece que es un tema que siempre sale en este tipo de intervenciones, ¿no? Sí, a mí me gustaría mencionar que en el área de estudios de Ciudad Emergente hemos estado tratando de pensar una herramienta que pueda medir realmente el impacto que generan estas intervenciones donde se prioriza la peatonalidad, porque nos pasa harto que leemos, sobre todo, por ejemplo, a Janet Sadik Khan de Nueva York, donde la peatonalidad o poner los ojos sobre la calle no solamente aumenta la percepción de seguridad de las personas, sino que también impacta de forma positiva en el comercio. A nosotros nos ha costado un poco porque los datos que necesitamos recoger en el comercio que está aledaño a estas intervenciones, muchas veces no lo ven con ojos tan positivos porque se sienten un poco como amenazados, sobre todo con el tema de que son datos, por ejemplo, del Servicio de Impuestos Internos o de alguna forma que los pueda fiscalizar desde otra perspectiva. Entonces, lo que sí tenemos es que cuando hacemos encuestas de percepción, al principio las personas se ven un poco reticentes a estos cambios, pero una vez que ya está ocurriendo, llevan 3 días de intervención, ocurren cosas muy distintas. Por ejemplo, en el caso de calles compartidas de Santiago, las cafeterías sacaron sus mesas a la calle para poder aumentar las plazas para servir café o de restaurante. En el caso de Honduras, por ejemplo, los negocios no querían que se acabara la calle compartida porque se dieron cuenta que eso aumentó sus ventas ya en la segunda, tercera semana de implementación. Y en el caso de Panamá, exactamente lo mismo. Porque finalmente cuando uno tiene el estacionamiento a la mano, en el caso de estos negocios, no disponen de 1 o 2 estacionamientos, no, tampoco es todo el flujo de gente que podría contribuir a mejorar las ventas de esos negocios. Por lo tanto, cuando uno invita a que los peatones lleguen en masa a esos lugares, efectivamente sí se ven mejoras, pero no es fácil cambiar esa mirada. En el fondo ellos tienen que estar dispuestos a probar algo que uno se los puede decir, pero hasta que no lo experimentan no es fácil. Perfecto. Lisandro, te agradece por tu respuesta. No sé si es que respecto a estos temas, no sé si es que Sonia o Marcela tienen algo que agregar. Me parece que son temas con los que se enfrentan todas las ciudades y probablemente ustedes tienen alguna experiencia que quisieran compartir respecto a cómo afrontar la resistencia que puede surgir en este tipo de intervenciones, porque como bien dijo Davor, o sea, son intervenciones que no son las convencionales. Entonces es como que generan siempre un poco de resistencia. No sé si tienen algo que decir. Marcela, tal vez. Bueno, yo apoyo lo que Davos dijo. De hecho, nosotros hicimos también algunas encuestas sobre los ingresos que las empresas, bueno, no las empresas, los restaurantes y cafeterías habían tenido en un día de Open Streets. La diferencia con lo nuestro era que era muy
pasajero, ¿no? O sea, no estamos haciendo un cambio, digamos que tan permanente. Entonces, sí logramos demostrar que en un día como ese la venta había incrementado, pero era algo un poco como obvio. El único otro comentario que yo quisiera hacer es que nosotros también tuvimos que dedicarle mucho tiempo a crear relaciones con los operadores de los taxis allá. Y yo creo que aquí la clave es tiempo, ¿no? Para crear confianza hay que invertirla a esas conversaciones, hay que escuchar, entender que la resistencia tiene, digamos que una razón de ser y no descartarla simplemente porque es que ustedes no saben cómo es que funciona esto, ¿no? Entonces, inicialmente nosotros como que empezamos de manera muy fuerte y aprendimos que parte del proceso es darle tiempo a que las personas confíen en uno como persona, pero también como en el proceso en sí. Entonces, sí, sería hacer el comentario de invertirle esas relaciones, es clave. Perfecto, gracias Marcela. Sonia, no sé si es que tienes algo más que decir. Sí, pues igual podría agregar, y pues bueno, tal vez como ya lo han mencionado, la socialización y el acercarte a la comunidad inmediata o a las personas que utilizan como ese entorno cotidianamente, explicarles el proceso y el proyecto y cuáles pueden llegar a ser los beneficios. En algunas ocasiones, no en este proyecto, pero en proyectos pasados, pues lo que ayudó bastante fue el mencionar que era un proyecto temporal y que pues poder ir evaluando cómo eso o cómo el entorno puede mejorar, pues ayuda a disminuir como la resistencia y que la gente esté abierta a probar, a ver pues sí, cómo realmente pueden cambiar, pues, como su vida, ¿no? Cotidiana. Entonces, pues sí, finalmente es tiempo y poder estar de cerca con la comunidad durante todo el proceso, ¿no? Y escucharlos. Perfecto, sí, o sea, creo que probablemente el aprendizaje de todas las presentaciones que ustedes realizaron es que justamente hay un proceso muy importante de trabajo con la comunidad y realmente de que ellos sean coautores y que codiseñen los procesos para que también se sientan parte de y que estén, como mencionaste, Beline, que todos los que quieran participar están invitados a participar. Entonces, si tienen alguna queja, también pueden ir y también rediseñar para que sea una cosa que sea elaborada conjuntamente, ¿no? Bueno, ya estamos llegando al final de nuestro webinar. Pues si es que hay alguna ciudad más adicionalmente interesada, tenemos algunas preguntas al respecto, pues por favor no duden en contactarme. Pues el mail es el que les aparece directamente en el mail que les llegó del webinar. En el transcurso de la semana o hasta la próxima semana, porque estaremos recopilando todos los documentos, les enviaremos todos los documentos que mencionaron los panelistas y también les enviaremos la grabación del webinar y los links a las presentaciones de los panelistas para que las tengan como un insumo para poder planificar la Semana de la Movilidad y tal. Esperamos que les haya gustado mucho el webinar. Muchísimas gracias a todos los panelistas, en verdad nos encanta el trabajo que realizan y esperamos seguir trabajando con ustedes. Muchísimas gracias y que tengan una buena tarde o mañana, dependiendo del caso. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Gracias. Y no se olviden de registrarse a nuestro próximo webinar, el 15 de agosto, sobre el tema de cómo convertir los residuos en riqueza. Así es que les esperamos. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Hasta la próxima. Bye.